En Ciudad del Vaticano, una noticia que alegra a unos cuantos que estuvieron de festejo la semana pasada. El Papa aseguró que la Iglesia debe pedir perdón a los homosexuales que han sido ofendidos por actitudes de los católicos. Órale, ya le tocó el regaño hasta a los mexicanos que están en el púlpito. Todo el clero en México está siendo sujeto a una sacudida con las afirmaciones de este Papa. Que ni mucho que les importe, pero sí no deja de empezar a hacer labor de convencimiento poco a poco. Pero les va a doler el estómago. Sí. Los está humillando ante los medios de comunicación, principalmente de todo el país, y para jolgorio de los que están en esa situación. Los está exhibiendo porque él trae pues ideas muy revolucionarias y muy actuales, ¿no? Tenemos que vivir de acuerdo a las cosas que se nos están presentando. Y aquí en México te topas con ideas pues que ya han sido superadas, y que además están basadas en cosas de no respetar al ser humano. Independientemente de tus preferencias, eres un ser humano. Y ya tu vida íntima es algo que tú vas a llevar ya en tu casa o en tu trabajo, donde sea, pero es algo que se te tiene que respetar. Y aquí como que todavía muchos sacerdotes se quedan con ideas muy anticuadas, no quieren prosperar, y eso hace que mucha gente se aleje de la iglesia. Oye, y el sacerdote o el obispo ese que culpó la derrota del PRI a que propuso el presidente la ley de matrimonio igualitario, pues va a tener que pedir perdón, es orden papal. Ándale. También habló de los pobres, las mujeres y los niños, pero quedó en segundo término totalmente por su situación que de una vez por todas define, pintó su raya. Pues es que ya lo venía previendo uno en declaraciones recientes, ¿no? Claro. Que decía que había que tratarlos como creyentes y no evitarles pues los ritos convenientes. Claro, pero aun cuando en un momento dado llegáramos a ver matrimonios religiosos celebrados con parejas gay, ya ha arraigado tanto desde hace tantos siglos el asunto de la homofobia dentro de la iglesia, que es un cambio que tendrá que ir lentamente y de generación en generación, pero que la cabeza de la iglesia, una de las más importantes del mundo, lo diga o lo señale, sí es de llamar la atención, dada la historia que tiene de ese conservadurismo excesivo y exacerbado de la iglesia católica tradicionalmente. Lo que hace el Papa es un reconocimiento a la realidad, a lo que sucede en el mundo y a lo que ha sucedido siempre. Lo que pasa es que se ha escondido la Inquisición en su momento, las sociedades conservadoras, pero evidentemente la homosexualidad ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre. Y es algo, insisto, que yo creo que en términos simplemente de derechos humanos ni siquiera tendríamos que discutirlo. Si dentro de la iglesia tú como católico quieres discutirlo porque no estás de acuerdo en que los preceptos de la iglesia lo prohíban, esto ya es asunto tuyo como católico. Pero como sociedad simplemente tendría que decir, a ver, el que se quiera casar, que se case y tendrá los mismos derechos, sean parejas homosexuales o parejas heterosexuales. No le estás dando absolutamente nada, ni siquiera un trato preferencial. Pero ahora sí me asustaste. ¿Por qué? ¿Matrimonios religiosos? No, o sea... Así empezaste diciéndolo. Sí, no, entonces se equivoqué el término. O sea, que se pueda celebrar el matrimonio por la iglesia. Civil. No. Es lo mismo, matrimonios religiosos. Sí, o sea, si eso llega a suceder en la iglesia... No va a suceder. Yo es lo que creo. O sea, evidentemente, pero podría ir la tendencia hacia allá. Si el Papa está reconociendo en un momento dado la homosexualidad, a la larga podría ser. Pero sería un cisma. Sí. No. Es una barbaridad ver un matrimonio Esa es su pregunta. entre dos personas del mismo sexo
religioso en una iglesia con la bendición de el encargado de ese templo? Pues eso va a ocurrir cuando se muera el último de los grandes jerarcas que se oponen a eso. Siempre pasan esos cambios cuando hay un relevo generacional total. Pero pues no lo vamos a ver nadie de nosotros, ni se Exacto. convendría aceptarlo en este momento, porque entonces habría una respuesta en la oposición al hecho. Evidentemente yo también creo que no lo vamos a ver, pero esa tendría que ser la tendencia. Ahora, yo no tengo en la mente algún culto religioso que ya acepte, y si no, a ver si alguien del público o ustedes saben, por ejemplo, la iglesia anglicana no autoriza la celebración de matrimonios homosexuales, es decir, con la bendición de la iglesia. Todavía no. La comunidad judía me parece que tampoco, pues el mundo árabe, el Islam, ahí no. los matan. Sí, Ahí o sea, no hay evidentemente es un asunto de religiones contra, en su percepción de lo que debe de ser la pareja con la cual se procrea la especie y demás, ¿no? Pero evidentemente yo creo que no lo vamos a ver. Mira que hay una llamada que entendió lo que yo entendí también de ti, perdón. Lorena Suárez Acosta del Centro, 62 años. Yo tengo una duda. Mencionan que el Papa ya pidió perdón a los homosexuales, pero ¿también ya aceptó los matrimonios religiosos homosexuales? No. No, y manifiesta su oposición a los mismos y demás. El problema es que la iglesia no se debe meter en los matrimonios civiles. Exactamente. No es su ámbito. No puede un Estado aprobar o no aprobar un matrimonio civil homosexual o de cualquier tipo. No es su reino, como dicen. De 48 años, Rebeca Ávila Carrillo de La Portales. En internet hay una nota que dice: Iglesia Cristiana en Filipinas celebra boda gay. Hola. Sí, creo Bueno. que ellos sí admiten en sus ritos esa presencia, ¿no? Sí, son pues esas iglesias locales que surgen independientes totalmente de las grandes iglesias que hay en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el centro histórico, justo en esta calle de Artículo 123, hay unas ruinas espantosas de una iglesia católica que está prácticamente abandonada, y en la parte posterior hay un edificio. Ahí llegan a hacer reuniones y han puesto sus anuncios: iglesia ecuménica, lésbico, gay, transexual, y han celebrado uniones así de parejas. Pero evidentemente, como dice Mario, o sea, son pequeñas iglesias que surgen, derivaciones que no tienen nada que ver con quizá las 4 o 5 religiones más, las de la humanidad, las que han acompañado a la humanidad desde el inicio de sus tiempos. Y ahí es donde está el atorón, ahí es muy conservador el asunto. Sí, son grupos que ni siquiera tienen el reconocimiento de los gobiernos para su funcionamiento, sino que ahí surgen como una plantita silvestre. La misma autoridad eclesiástica ha dado la voz de alerta de que hay muchos falsos sacerdotes. Y ellos son los que hacen su agosto con esas situaciones. Sí, y lo hemos visto a lo largo de muchos años, que van surgiendo grupos que no pertenecen a ninguna, digamos, de las religiones oficiales en el planeta, sino que adoran a X deidad y se les van afiliando por diferentes motivos, ¿no? Angelina Villanueva Hernández, 72 años, en Gustavo A. Madero. ¿Qué pasó con Manelik? ¿Ya no participará en el programa? Tiene problemas de salud, no serios. Así que en cuanto se recupere, esperamos que se reubique. Es más, se lo ordeno.